Increíble revelación, tu esposa no ha muerto, sé el sorprendente secreto que cambiará todo. Alejandro, médico del pequeño pueblo de México, se encontró cara a cara con el eco de su propio luto. Hacía 3 años que su vida se había detenido, 3 años desde que Isabela, su esposa, fue arrebatada por la fatalidad. Pero no solo era su pérdida lo que lo consumía, era la sombra de su padre, un hombre que le enseñó a priorizar la apariencia sobre los valores fundamentales de la vida. En el consultorio vacío, respiraba soledad, las paredes parecían susurrarle que todo lo que había construido estaba condenado a desmoronarse, como su relación con la pequeña Mariana, que anhelaba al padre que había sido. Mientras organizaba el viejo escritorio, la mirada de Alejandro se posó en un diario cubierto de polvo. Era un objeto tan olvidado como él mismo. Sin pensarlo, se aventuró a abrirlo. La letra temblorosa de su padre salió a la luz, revelando secretos que lo conectaban con una historia que nunca había imaginado. Isabela no ha muerto. Leía aterrorizado. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No podía ser cierto. La desdicha que había cargado durante años se convertía en una carga más pesada, una verdad que lo sumergía en un mar de confusión y horror. Esta revelación lo inundó de un torbellino de emociones. ¿Por qué no había sabido antes? ¿Cómo pudo su vida haberse construido sobre una base de mentiras? La desconfianza hacia su padre se paseaba por su mente como un lobo sediento, mientras la imagen de Isabela, tan viva en su recuerdo, se desdibujaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de ella? La angustia lo envolvió. Quería gritar, preguntar, buscar respuestas. Pero en su interior, otro sentimiento palpitaba con igual fuerza, temor. Su mente se debatía entre la esperanza y el dolor. La vida de Alejandro había girado en torno a la culpa y el abandono, y ahora el dilema era abrumador. Si realmente Isabela estaba viva, iba a ser una lucha contra el sistema que la había mantenido alejada. Pero, ¿y Mariana? La pequeña, con ojos inocentes que lo miraban llenos de expectativas, aparecía cada vez que pensaba en arriesgar su vida y deteriorar la frágil estabilidad que les quedaba. ¿Podría hacerle eso a su hija? El dilema moral le carcomía. Retener su dolor o arriesgarlo todo por lo que podría ser el amor de su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada latido, la multitud de decisiones se hacía más clara y al mismo tiempo más sofocante. Alejandro se sentía atrapado, un hombre escondido detrás de un papelito en blanco, que durante años había escrito historias de vida ajenas mientras la suya se derrumbaba. Pensar en la posibilidad de encontrarse con Isabela lo llenaba de un anhelo profundo, pero también de una ansiedad irrefrenable. Lo conocido y lo desconocido chocaban en su interior. Por la noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre el pueblo, Alejandro se miró en el espejo con una mezcla de resolución y desesperación. La imagen que le devolvía era la de un hombre doblegado. Tantas preguntas, tantos fantasmas, y aún la sombra de su padre pesando en su pecho. ¿Realmente estaba preparado para destapar esta herida que lo podría llevar a la verdad devastadora? Se sintió a punto de caer, el abismo había abierto su boca y lo llamaba. La vida y la muerte de su esposa pendían de un hilo, y él, perdido en su propio dolor, no sabía si podría salir del laberinto. La respuesta se nublaba ante él, pero él. Fuego de la búsqueda empezaba a encenderse en su corazón. Sin embargo, entre los ecos de su indecisión, sabía que el camino hacia la verdad sería más oscuro de lo que jamás había imaginado. La relación con Mariana pendía de un hilo, y cada segundo que pasaba, ella se estaba alejando. La tormenta se intensificaba, y Alejandro se preguntaba si realmente podría enfrentar a las sombras que habían arruinado su vida y, en su búsqueda, redimir su alma y la de su hija.
La incertidumbre lo envolvía, y el camino hacia adelante se tornaba más inquietante con cada revelación que encontraba. La madrugada llegó vestida de un silencio sepulcral, como cada día desde la desaparición de Isabela, pero esta vez todo se sentía diferente. Alejandro, acostado en la cama, escuchaba el latido de su propio corazón resonar en el vacío de la habitación. La revelación del diario de su padre, un eco constante en su mente, se había convertido en una presencia palpable. Se estaba transformando en una obsesión. Al levantarse y prepararse para el día, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que Isabela estuviera viva. Las manecillas del reloj en la pared continuaban su ritmo implacable mientras su mundo se tambaleaba. Colocó la bandeja con el desayuno que había preparado para Mariana en la mesa, pero su mente vagaba hacia el oscuro horizonte de su realidad. Cada bocado que daba su hija representaba un recordatorio de lo que había perdido, un hogar lleno de amor y risas. En la clínica, Alejandro se sintió atrapado entre la rutina de atender a sus pacientes y las dudas que lo acosaban. Los rostros que solían aportar un poco de alegría a su día se convertían en un ruido de fondo. La mesa del consultorio estaba cubierta de informes y recetas, pero en la parte inferior del cajón, su mente no podía evitar regresar al diario, a la última frase que había leído. La verdad está oculta, y el tiempo es tu enemigo. ¿Qué significaba eso en el contexto de su vida actual? Alejandro se enfrentó a un paciente que traía una herida en la mano, pero ni siquiera pudo concentrarse. Mientras atendía la herida, su mente se veía arrastrada al espectro de su padre y a las decisiones que había tomado para proteger a su familia, y que, en última instancia, los habían llevado a esta situación. ¿Había realmente actuado con amor, o había sido la cobardía la que le hizo ceder a los dictados de su padre? La pregunta lo atormentaba. La herida del hombre frente a él se convirtió en una metáfora de su propia vida, algo que se podía curar, pero cuyas cicatrices durarían para siempre. Cuando vio a Mariana en el parque más tarde, la imagen de su pequeña lo sacudió. Jugaba y reía con sus amigos, un reflejo de la felicidad que Alejandro había perdido. La separación emocional parecía crecer cada día, ella estaba creciendo y él, inmovilizado en su luto, apenas podía conectar con el brillo de sus ojos. La conversación que había esbozado en su mente se desvanecía cada vez que trataba de acercarse a ella. Se sentó en una banca, observando desde la distancia, cuando una idea penetró en su mente como un rayo. ¿Podía encontrar a Isabela? La respuesta estaba oculta, ¿pero dónde? Días de investigación, indagaciones, quizás incluso un viaje a la ciudad. Pero con cada opción considerada, el temor comenzaba a amordazarle. ¿Y si la búsqueda conducía a un sufrimiento aún mayor? ¿Podría soportar la nueva verdad si resultara ser un dolor aún más profundo? Los días avanzaban en un vaivén de ira y esperanza, y cada conversación superficial con Mariana se acentuaba con el vacío que había en su interior. La verdad era un juego peligroso, un camino del que no estaba seguro de poder regresar. Pero sintió que, de alguna manera, comenzar este viaje de búsqueda podría liberar a su alma, y quizás sanar las heridas que lo atormentaban, así como curar su relación con su hija. Al día siguiente en el consultorio, recogió el diario nuevamente, la tinta empapada de la angustia de su padre lo empujó a actuar. Había llegado el momento de enfrentarse a lo desconocido. Su determinación se cimentó cuando, al mirar en el espejo del baño, vio un destello de propósito en sus ojos. Era un momento de decisión, un punto sin retorno. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo a la respuesta. La búsqueda empezaba a tomar forma, cuando de repente, un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, una notificación que cambiaría todo. Alejandro, necesito hablarte. Sé lo que le pasó a Isabela. La adrenalina corrió por sus venas. ¿Quién sería? ¿Qué secretos escondía? En ese momento supo que su vida estaba a punto de volverse aún más turbulenta y compleja. Había dado el primer paso, y la verdad, con todas sus ramificaciones, comenzaba a acercarse peligrosamente. El sonido del teléfono retumbó en su mente como una campana de alarma, urgencia y ansiedad confluyendo en un solo punto. Alejandro apenas podía respirar, su corazón se aceleraba al imaginar lo que podría significar ese mensaje.
La promesa de la verdad, una luz en el oscuro vacío de su existencia, lo empujó a tomar acción inmediata. A pesar de que su mente luchaba entre la tradición y la razón, sintió que la búsqueda de Isabela ya no era solo un anhelo, sino una necesidad imperativa. La sala de espera en la clínica se convirtió en un mero escenario, donde los rostros de los pacientes se desvanecieron como sombras alucinantes. Debo hablar con ella, pensó, convencido de que esa conversación podría cambiar no solo su vida, sino también la de Mariana. Agarró su teléfono y respondió al mensaje con manos temblorosas, su mente fabricando teorías disparatadas sobre la identidad del emisor. Tal vez era una amiga de Isabela, un confidente, o, peor aún, alguien involucrado en su desaparición. ¿Dónde y cuándo?, escribió, presionando el enviar con un apremio que lo sacudía. La respuesta calmó su inquietante vorágine solo por un instante, pasaría a recogerlo por el café de siempre, en una hora. El tiempo se dilató en su espera. Volvió a observar a los pacientes, pero su mente ya no podía volver a lo que solía ser su rutina. Los murmullos, las preguntas que antes lo interesaban, ahora resonaban como ecos lejanos. El dilema se apoderó de él, estaba buscando la verdad para sí mismo o para encontrar a su esposa. La línea que antes había diferenciado su dolor del de Mariana comenzaba a difuminarse. Su recuerdo diario de Isabela se volvió un concepto tangible a medida que esperaba. Alejandro se preguntó, ¿cómo podría afectarla esta revelación? La imagen de su hija sonriendo aparecía en su mente, y con ella, una punzante culpa. ¿Estaba rompiendo la promesa de protegerla al embarcarse en esta búsqueda? Finalmente, el reloj marcó la hora, y absolutamente decidido, salió de la clínica. En el camino, su mente rebosaba con preguntas. ¿Qué sabía esta persona que él no conocía? Su cara sería la de un mensajero, un potencial delator de secretos que lo llevaron a ser quien era actualmente, un hombre quebrado, pero no sin lucha. Al llegar al café, la familiaridad olfativa del aroma a café recién hecho lo llenó momentáneamente de una calma engañosa. Miró a su alrededor, buscando su contacta. En una esquina, una figura se movió y levantó la vista, el corazón de Alejandro dio un vuelco. Era Lucía, una antigua compañera de Isabela, a quien había conocido en muchas ocasiones. Su expresión era grave y seria, y de inmediato supo que este encuentro no sería trivial. Se sentaron, y con cada palabra que Lucía pronunciaba, Alejandro avanzaba a través del laberinto de su propia ansiedad. Isabela no está muerta, empezó, como si el mundo alrededor de ellos se desvaneciera. Hay algo que no te he contado, y ahora es momento de revelarlo. La intensidad de su mirada lo retó a escuchar con atención. Cada palabra desentrañaba un entramado complicado de secretos y decisiones, una narrativa que parecía contener no solo la vida de Isabela, sino su propio sentido de paternidad, amor y arrepentimiento. Con cada revelación, Alejandro se sentía más cercano a la verdad, pero también más desorientado ante la posibilidad de un mundo donde tantas decisiones podrían haber llevado a otro desenlace. ¿Qué significaría esto para Mariana? El peso del futuro comenzaba a aplastarlo. Siguió escuchando, apretando los puños sobre la mesa, sacudido por una mezcla de esperanza y temor. Sabía que cada palabra de Lucía estaba a punto de destapar un torrente de consecuencias que no había predicho. Con la voz firme, Lucía pronunció lo que se convertirá en el giro crucial de su vida: la clave para encontrar a Isabela está en las decisiones que tomaste, y aún hay tiempo. Pero ahora el tiempo juega en contra, Alejandro. La tensión en el aire era palpable. Las siguientes horas de su vida probablemente cambiarían su existencia, y la de Mariana, para siempre. ¿Estaba Alejandro preparado para enfrentar la verdad, aunque ésta significara romperse aún más? La búsqueda no solo se trataba de Isabela, sino de su propia redención. Cuando se levantaron de la mesa, sabía que se acercaba la última frontera entre el pasado y el futuro. La decisión de dar un paso adelante le pesaba en los hombros, un camino lleno de incertidumbre y revelaciones turbulentas. Algo dentro de él se había reavivado, y aunque el pesar aún lo acompañaba, la acción tenía que hacerse. Pero, con cada paso que daban, una pregunta lo atormentaba: ¿había tomado la decisión correcta?
La brisa helada de la mañana trajo consigo una claridad inesperada cuando Alejandro salió del café y se enfrentó al bullicio de la ciudad. Cada paso que daba resonaba en su interior como un tambor que marcaba el compás de una nueva aventura. Su mente se debatía entre el miedo y la determinación. La revelación de Lucía había puesto en jaque su mundo, y la responsabilidad de actuar lo empujaba hacia adelante. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, la duda permanecía latente. La idea de que Isabela pudiera estar viva lo llenaba de expectativa, pero al mismo tiempo, evocaba un torrente de emociones que lo asediaban. La imagen de Mariana parpadeó en su mente, y con ella, la necesidad de actuar con cautela. No podía arriesgar el bienestar de su hija en su búsqueda personal de respuestas. Mientras caminaba, recordó todas las pequeñas decisiones que lo habían conducido a este punto. En su mente, la memoria de días pasados comenzó a desmoronarse, tomando forma de una serie de caminos no elegidos. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes? Cada duda se convirtió en un impulso para dar sentido a todo lo que había ocurrido. El tiempo apremiaba, no podía dejar que la inacción lo consumiera. Alejandro sintió que debía prepararse mentalmente. Necesitaba encontrar respuestas y asegurarse de que cada paso que diera estuviera fundamentado en una determinada estrategia. Recordó las enseñanzas de su viejo maestro en la universidad sobre el análisis de decisiones: cada elección tiene un peso, Alejandro. No subestimes la potencia de tus movimientos. Esa frase resonó en su interior, como un mantra que le recordó el poder que siempre había tenido para moldear su vida. Una vez en casa, se sentó frente a la computadora. Abrió un archivo en blanco, preparado para escribir un plan. La búsqueda de Isabela no sería un capricho, sino una auténtica misión. Se propuso recopilar información, hablar con personas cercanas a ella, tratar de trazar un mapa de su vida antes de desaparecer. En cada palabra que tecleaba, delineaba no solo un camino hacia su esposa, sino hacia la superación personal que tanto anhelaba. Mientras recopilaba datos sobre antiguos compañeros de trabajo y amigos de Isabela, algo llamó su atención. Una dirección, un café al que ella solía acudir, el mismo que había visitado aquella mañana. Se dio cuenta de que sus pasos estaban interconectados nuevamente, como un hilo rojo que guiaba su destino. Pensó en qué tipo de preguntas debería hacer y en cómo podría afrontar a los que aún conocían a Isabela. La vuelta al pasado lo aterraba, pero para avanzar, necesitaba cada fragmento de verdad. La decisión de dejar atrás lo conocido fue un salto que lo desnudó de certezas. No había retorno. Con cada tarea que realizaba, su confianza se encontraba en aumento, casi como si cada acción lo transformara. Estaba preparado para enfrentar las repercusiones de sus decisiones pasadas y la posibilidad de enfrentarse a la verdad de su esposa. La urgencia estaba allí, palpitante y estratégica. No solo buscaba a Isabela, buscaba entenderse a sí mismo, y descubrir quién era realmente como padre, como esposo y como hombre. Cuando la operación había sido planificada meticulosamente, con una lista de contactos y estrategias claras en su mente, un nuevo mensaje alertó su teléfono. Lucía había reenviado algo, un artículo antiguo sobre desaparecidos. El titular era lo suficientemente inquietante como para que su pulso se acelerara. ¿Qué secreto seguirás desenterrando, Alejandro?, era lo que esa pieza pedía a gritos. Con la determinación firme en su corazón, se preparó para la próxima fase de su búsqueda. La transformación ya había comenzado, pero ¿sería suficiente para afrontar lo que verdaderamente acechaba en las sombras? Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias que cada respuesta podría acarrear. La adrenalina recorrió su cuerpo, puesto que sabía que cada verdad revelada podría cambiar el rumbo de su vida de manera irreversible. El camino hacia Isabela estaba claro, pero la oscura incertidumbre lo acechaba. ¿Qué haría con su vida si lo que descubriera no era lo que esperaba? La luz de la tarde comenzaba a filtrarse tímidamente por la ventana del pequeño despacho que había improvisado en una esquina de su hogar. Alejandro fijó la vista en el monitor, que parpadeaba ante él, como si esperara que cada palabra tecleada resolviera los conflictos internos que lo invadían. La búsqueda de Isabela se había transformado en un espejo, cada búsqueda de información lo llevaba a explorar no solo el pasado de su esposa, sino también sus propias decisiones,
Las elecciones que lo habían llevado a este momento crítico. Mientras su mente procesaba la información, la conversación con Lucía resonaba en su cabeza. Tu viejo maestro te enseñó a analizar decisiones, Alejandro, pero ¿cuándo fue la última vez que seguiste esos principios en tu vida personal? Esa pregunta lo hizo dudar. Quizás era momento de evaluar sus acciones con más claridad. La razón había sido eclipsada por el deseo de encontrar respuestas y aquello podía poner en peligro lo que más amaba, su hija Mariana. Decidido a tomar el control, comenzó a elaborar un diagrama. En el centro, Isabela. Alrededor, las conexiones, amigos, compañeros de trabajo, lugares que había frecuentado. Más que un mapa de su búsqueda, era un mapa de su propio corazón, de sus pensamientos e inseguridades. En cada línea que trazaba, invocaba otra pregunta: ¿qué me impide ser el padre que necesita Mariana? ¿Realmente sé quién soy en este momento? La incertidumbre parecía una sombra que se transformaba en resentimiento. Recordó los momentos en que su matrimonio había flaqueado, las dificultades que había ignorado. Cada pequeña lección lo había desviado de la dirección que su vida podría haber tomado. De pronto, la presión de encontrar a Isabela se amplificó. Ya no se trataba de ella, se trataba de él. Al caer la noche, Alejandro tomó un respiro profundo, sintió que la chispa de determinación se avivaba en su interior. No podía rendirse ante el miedo de lo desconocido. Había que enfrentar los pasos anteriores sin miedo a lo que pudiera develarse. Se despojó de la autoindulgencia que había mantenido como un escudo durante tanto tiempo. Inspirado por su propia resolución, elaboró un plan claro. Se presentaría en el café de Isabela al día siguiente. No solo para hacer preguntas, sino para reclamar un papel activo en la historia que lo había dejado impotente. Mientras preparaba algunas notas para el encuentro, un torrente de emociones lo invadió. La mezcla de ansiedad y anticipación hizo que su pulso se acelerara, pero en lugar de paralizarlo, lo impulsó a mantenerse firme. Esto es un riesgo, pero es necesario. Cada palabra escrita lo acercaba no solo a la realidad de su esposa, sino también a una autocomprensión que había perdido de vista. La sed de verdad era innegable, más que por ella, por sí mismo. Aquel café, con sus mesas de madera desgastada y un aroma familiar a café fresco, se convertiría en el escenario de una confrontación interna. Pero a medida que anochecía, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué haría si las respuestas que encontrara alteraran su percepción de la familia que había construido? La posibilidad lo aterraba y emocionaba por igual. Los ecos de decisiones pasadas pesaban sobre su conciencia, desnudándolo ante lo que realmente temía: descubrir que su búsqueda lo llevaría a un rincón oscuro de la verdad que preferiría no haber explorado. Con el corazón en la garganta, se permitió un momento para reflexionar. ¿Cómo afectaría a Mariana si sus descubrimientos no resultaban ser los esperados? La imagen de su hija sonriendo, ajena a sus tormentos, lo motivó a seguir. Sabía que debía encontrar el equilibrio entre la responsabilidad y la búsqueda de respuestas. Así, mientras la noche avanzaba, Alejandro se preparó mentalmente, incapaz de prever cómo los secretos que se desenterrarían podrían llevarlo a un nuevo nivel de entendimiento sobre sí mismo. La contradicción entre la oscuridad de su búsqueda y la luz que él deseaba iluminar en su vida era una tensión que lo mantendría en vilo hasta el último momento. Sin embargo, una idea lo sorprendió al final de sus pensamientos: ¿qué pasaría si tu búsqueda te definiera más que cualquier hallazgo? Lo que esperaba encontrar podría ser solo el inicio del verdadero descubrimiento sobre qué tipo de hombre quería ser para su hija y para sí mismo. Mientras la noche cerraba sus alas sobre la ciudad, la mente de Alejandro ardía con planos y preguntas. Nada lo prepararía para lo que se avecinaba. Un ruido en su teléfono lo estremeció: un nuevo mensaje de Lucía. ¿Qué novedad aportaría esta vez para cambiar el curso de su búsqueda? Sin dudarlo, pulsó en la pantalla, y lo que encontró allí lo hizo contener la respiración. ¿Cuál sería el secreto que desvelaría el próximo paso en su camino? El café estaba más lleno de lo habitual cuando Alejandro llegó. El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, envolviéndolo en una falsa sensación de familiaridad. Pero su mayoría de pensamientos ansiaba el momento en que vería a Isabela. Había practicado su discurso durante la noche, ensayado múltiples veces cómo preguntar por ella.
Sin embargo, a medida que las manecillas del reloj se acercaban a la hora acordada, el nerviosismo volvía a arraigarse en su pecho. Trazó el camino hasta su mesa, su mente retumbando con los consejos de Lucía, enfocándose en ser asertivo, claro, libre de titubeos innecesarios. Pero al entrar en contacto visual con la primera cara que vio, la de un antiguo amigo de Isabela, la certeza se disolvió. ¿Qué podía esperar realmente? ¿Cómo podía estar preparado para cualquier verdad que emergiera? ¿Alejandro? La voz de su antiguo colega lo sacó de su ensimismamiento. No esperábamos verte por aquí. ¿Cómo has estado? La conversación superficial lo embaucó brevemente, y Alejandro forzó una sonrisa, sin tener claro cómo se sentía. Busco a Isabela, respondió al fin, recobrando un ápice de su determinación. El aire se volvió espeso de inmediato, casi palpable. Su amigo pareció vacilar, como si temiera dar una respuesta. Ella, no ha estado bien. Desde su separación ha estado algo aislada. Esa respuesta golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo. El peso de la incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Significaba eso que querían cerrarle las puertas a su búsqueda? Mientras sopesaba sus opciones, una voz familiar resonó en su mente. Esta es tu oportunidad para averiguar quién eres realmente. Alejandro decidió que no podía dejar que el miedo decidiera por él. Clavó la mirada en su amigo. Necesito saber dónde la puedo encontrar. La dirección que recibió se sintió como un mapa hacia lo desconocido. Con cada palabra, la verdad de su búsqueda se transformaba, colocándolo de nuevo frente al espejo que había estado evitando. ¿Cómo era posible que hubiera llegado a este punto, buscando a una mujer de la que había estado tan distante en la realidad? Era como si los ecos de su vida anterior, la que construyó con Isabela, lo atormentaran recordándole todo lo que había dejado de lado. Mientras caminaba hacia la dirección que le dieron, comenzó a pensar en su relación con Mariana. La idea de ella sin una madre era un vacío abrumador. ¿Acaso sus descubrimientos lo llevarían a ser el padre que realmente quería ser, o era solo una ilusión construida a partir de la culpa? Cada paso lo llevó a cuestionar sus motivaciones. Tenía que ser honesto consigo mismo, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? Al llegar, la luz tenue del ambiente le pareció un reflejo de su propio estado, la confusión, la luz intermitente de la esperanza, y la sombra del temor. Entró al pequeño apartamento donde Isabela había estado viviendo. La visión de sus enseres desordenados le provocó una punzada. Aquel hogar estaba lejos del concepto que había compartido con ella. Cuando Isabela apareció, su mirada era uno de esos espejos rotos que reflejan las partes abolladas de uno mismo. Había un distanciamiento en su sonrisa, una misma calidez disuelta por los años. Sin embargo, antes de poder abrir la boca, ella se adelantó, como si supiera que a partir de ese instante todo cambiaría. Lo que tienes que saber, Alejandro, hay algo que debo decirte. La voz de Isabela resonó con una gravedad que lo paralizó. En ese momento, supo que su búsqueda iba más allá de respuestas, se trataba de desenterrar las capas ocultas de su identidad y de revelar la verdad que había estado aferrada a su corazón por demasiado tiempo. A medida que ella comenzaba a hablar, Alejandro sintió que su vida se balanceaba al borde de una revelación desestabilizadora. La pregunta que había sido el núcleo de sus pensamientos desde el inicio, lo acechaba ahora en su forma más cruda: ¿estaré listo para enfrentar lo que venga? Sin saber el impacto de aquellas palabras, su corazón se aceleró, preparándose para escuchar lo que podría ser el punto de inflexión que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Isabela respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran un peso que desbordaba su pecho. Alejandro la observaba, sintiéndose cada vez más atrapado en la atmósfera de tensión. Había una lucha interna en ella, y acaso un roce de miedo, lo que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Lo que tienes que saber, Alejandro, sus ojos se desenfocaron, buscando en la distancia un punto donde pudiera refugiarse de la realidad. Tuve que alejarme para protegernos, a ti, a Mariana, y a mí misma. Las primeras sílabas de su confesión hicieron eco en la mente de Alejandro, haciendo retumbar dudas en su interior. ¿Qué quería decir con protegerlos? El pasado de ambos siempre había estado salpicado de secretos,
pero este parecía de una magnitud que jamás hubiera anticipado. Alejandro sentía que todo lo que había construido hasta ese momento se tambaleaba, y la certeza que había buscado durante tanto tiempo se tornaba borrosa. ¿Protegernos de qué?, preguntó, su voz temblando involuntariamente, cargada de una mezcla de incertidumbre y genuina angustia. De cosas que no comprendes. Hay verdades que he guardado, decisiones que tomé pensando que era lo correcto, pero ahora no estoy tan segura. Isabela comenzó a moverse por la habitación, como si desplazarse le ayudara a encontrar las palabras adecuadas. Tuve que cambiar mi nombre, mi vida. Ya no fue posible ser la misma. La revelación se sintió como un golpe visceral en su estómago. La imagen de Isabela cambiando su identidad era inaceptable. Pero, a medida que escuchaba, la intriga se intercalaba con la desesperación. ¿Qué había desencadenado esto? La vida que habían planeado juntos parecía desvanecerse, llevándose consigo la confianza que había creído tener. ¿Acaso, hay algo más que no sé? ¿Es que no has estado sola en esto? Alejandro no podía más que interrogar, buscando respuestas que le dieran sentido. Isabela se quedó en silencio, y él sintió que cada segundo que pasaba ampliaba la brecha entre ellos. La vulnerabilidad de su expresión empezó a desarmarlo. La tormenta interna que enfrentaban se tradujo en una profunda búsqueda de conexión, un reconocimiento de lo que había cambiado entre ellos. Hay cosas de mi pasado que, incluso me han aterrorizado. No solo se trata de mí, Alejandro. Hay otras vidas involucradas, decisiones que involucraron a aquellos que ya no están. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, reflejando no solo su dolor, sino una carga emocional que parecía mucho más grande de lo que él había considerado. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba y se aferraba a la realidad que acababa de descubrir. Las implicaciones eran abrumadoras, sentía que debía tomar una decisión, pero la confusión lo paralizaba. La curiosidad se mezclaba con el miedo, el deseo de comprender mientras la duda lo atormentaba. Finalmente, ella dio un paso adelante, rompiendo el aire denso entre ellos. No quiero que esto te aleje. Confía en mí, Alejandro. Juntos podemos encontrar la verdad, descubrir cómo continuar. Cada palabra de Isabela era una súplica, pero también una promesa que ofrecía cierta esperanza en medio del caos. El conflicto en el corazón de Alejandro se agudizaba. Se encontraba en la encrucijada de su propia identidad como padre y como esposo. Aquello que consideraba la verdad estaba colisionando con los secretos que vienen a la superficie. ¿Qué era lo que realmente quería preservar, la ilusión de vida perfecta o la posibilidad de una conexión renovada con Isabela? De repente, un mensaje emergió en su mente. ¿Y si ahí estaba una nueva oportunidad? Alejandro se dio cuenta de algo crucial: enfrentar el pasado podía ser la clave para convertirse en la mejor versión de sí mismo, no solo como amante, sino como padre. Sus ojos se encontraban nuevamente. ¿Cómo podemos empezar? La verdad puede ser dolorosa, pero quizás sea el primer paso hacia lo que realmente queremos. Su determinación aumentó, y con ello, su deseo por construir un futuro que valiera la pena para Mariana. Mientras la conversación se adentraba en el laberinto del pasado, Alejandro no pudo evitar sentir que un nuevo desafío se presentaba en el horizonte. La verdad que parecía ser una carga pesada podría transformarse en la fuente de su fuego interno. ¿Está lista para asumir el riesgo de confrontar lo que hemos enterrado? A medida que se acercaban a la revelación de los secretos del pasado, Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El futuro de su familia dependía de desenterrar lo que había permanecido oculto demasiado tiempo. La pregunta era, ¿tendrían la fuerza para soportar lo que la verdad podría provocar? La determinación de Alejandro se intensificaba a cada momento, pero la sombra del temor se cernía sobre su interior. La idea de desenterrar el pasado de Isabela se convertía en una doble espada, capaz de cortar los lazos que parecían inquebrantables o, por el contrario, forjar una conexión más profunda. Con el corazón en la garganta, preguntó, ¿qué necesitas de mí? Isabela respiró hondo, su mirada parecía ligeramente más enfática. Solo tu apoyo, tu disposición para enfrentar esto juntos. He dejado atrás muchas cosas, y aunque las sombras siempre regresan, necesito que estemos unidos para enfrentarlas.
Su voz era firme, y Alejandro no pudo evitar sentir que cada palabra estaba tejida con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Adentrándose en la conversación, Alejandro comprendió que no se trataba solo de entender el pasado de Isabela. Se trataba de reconstruir la narrativa de sus vidas juntos. Se estaba transformando en un partícipe activo, despojándose del papel de espectador pasivo que había estado desempeñando. La idea de ser un pilar en su vida, un compañero en la adversidad, lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. Mientras hablaron, Alejandro comenzó a cuestionar su propia historia. Se había aferrado a la noción de un hogar estable, de una familia unidimensional, sin explorar las capas más complejas que existían en él mismo. La presencia de Isabela desafiaba sus estándares. Cuantas más facetas revelaba, más se daba cuenta de que su propia identidad había estado, en parte, moldeada por su deseo de mantener las apariencias. Era momento de ser auténtico, de aceptar tanto la luz como la oscuridad que habitaban en él. Y si los secretos son peores de lo que pensamos, se aventuró a decir Alejandro, sintiendo que sus palabras resonaban con una inquietante verdad. ¿Y si nos perderemos en todo esto, en este intento de entender lo inentendible? Isabela cerró los ojos por un instante, sopesando sus palabras. Tendremos que arriesgarnos. Porque quedarnos atrapados en lo que no conocemos solo nos hará daño. Alejandro asintió, con la mente en constante tumulto. Las acciones futuras requerían valentía, esa cualidad que había necesitado durante toda su vida, tanto en su papel como padre como en su rol de esposo. La oportunidad de crecer y evolucionar se erguía ante él como una promesa, un llamado que no podía ignorar. A medida que se adentraban en el diálogo, comenzaron a explorar las diferentes posibilidades de su futuro. Alejandro se cuestionó si podría despegarse de lo superficial para abrazar lo genuino. Si el pasado de Isabela era solo la superficie de un océano inexplorado, él estaba decidido a sumergirse en sus profundidades. La idea de que su familia pudiera sanar lo atrapó de inmediato. Sin embargo, un nuevo dilema se instaló en su mente. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a arriesgar su propia seguridad emocional por la verdad de Isabela? Podía fracturar la base que había construido durante años, pero quizás esa base era únicamente arena. El verdadero desafío sería mantener en pie lo que les unía. Entonces, ¿cómo encontramos esas verdades?, preguntó Alejandro, su voz resonando en la habitación como un eco de determinación. Debemos ir al origen. Hay personas que tienen respuestas, y no todas son agradables. Pero son necesarias. Necesitamos ser valientes. La resolución en la voz de Isabela encendió algo en él, una chispa de coraje que empujaba los límites de su razonamiento. El siguiente paso era claro, existía una ruta que ambos debían recorrer, una que probablemente abriera razas de dolor, pero también de esclarecimiento. Alejandro sintió cómo su intención se transformaba en un objetivo. Necesitaban descubrir la verdad para poder avanzar sin las cadenas del pasado. Pero la incertidumbre seguía ahí, como un espectro acechando en la penumbra. Mientras se preparaban para dar ese paso decisivo, Alejandro observó a Isabela, esa mujer que había sido su compañera de vida, pero que también era un enigmático laberinto de secretos. Se dio cuenta de que cada respuesta encontrada podría llevarlos a nuevas preguntas, potenciando el proceso de descubrimiento que apenas comenzaba. ¿Qué pasará después de que sepamos todo?, cuestionó Alejandro, su voz era un susurro lleno de ansiedad. Eso es algo que debemos enfrentar juntos. Tal vez al final, solo encontraremos la verdad, o tal vez, algo más. Las palabras de Isabela impregnaban el aire con una mezcla de esperanza y temor, recordándole que el futuro se construía con cada decisión que tomaban. Mientras la noche envolvía el entorno, la pareja se preparaba para enfrentar sus propios espectros. Alejandro supo que el viaje apenas iniciaba y que cada paso dado en esta búsqueda los llevaría más cerca de su propia redención. «Estamos listos», respondió él, determinado a seguir adelante, sin saber que cada respuesta podría hacer temblar los cimientos de todo lo que conocía. La pregunta persistía, ¿estaban realmente listos para afrontar lo que el pasado había reservado para ellos? La incertidumbre de esa respuesta pugnaba por salir a la superficie, prometiendo un desenlace que marcaría sus vidas para siempre.
Alejandro sintió como un escalofrío recorría su espalda, un síntoma de la mezcla de ansiedad y anticipación que invadía su mente. La conversación con Isabela había despertado en él una voluntad nueva, una chispa que parecía romper con las viejas cadenas de su conformismo. Sin embargo, la carga de lo desconocido se hacía cada vez más pesada. Decidido a enfrentar sus propios fantasmas, sabía que entender el pasado de Isabela podría dar sentido a su presente. Mientras preparaban un plan para investigar, Alejandro se enfrentó a la paradoja de la verdad. La idea de develar secretos lo llevaba a cuestionar sus propios temores. ¿Qué tan dispuesto estaba a enfrentar la realidad si ésta amenazaba con desestabilizar su vida? Determinó que al menos debía intentar conocer el origen del sufrimiento de Isabela. Las pequeñas preguntas cotidianas que solía ignorar comenzaron a circular en su mente, exigiendo respuestas. Estaba listo para abordar esa búsqueda, consciente de que dar ese paso equivalía a renunciar a la seguridad construida hasta entonces. Caminó por la casa mientras organizaba sus pensamientos. La vida en ese lugar tenía un eco, una resonancia que a veces absorbía su atención y lo mantenía en calma. Pero ahora, ese mismo lugar se sentía como un refugio del que debía escapar para no volverse prisionero de su propia comodidad. Necesitaba hacer algo significativo, tanto por él como por Isabela. La idea de no haber explorado sus propios deseos y ambiciones anteriormente se clavó como un dardo en su conciencia. Dejó que sus pensamientos fluyeran, buscando darse manera de estructurar sus días. Se imaginó a sí mismo preguntando a los amigos y conocidos de Isabela sobre su pasado. Esa tarea lo llenó de inquietud, no solo por la posibilidad de descubrir la verdad, sino por el hecho de que esas verdades podrían cambiar radicalmente la percepción que tenía de su matrimonio. Sin embargo, un eco de la conversación anterior le seguía, resonando en su mente. ¿Hasta qué punto estarás dispuesto a arriesgar tu propia seguridad emocional? Aquella pregunta lo inquietaba cada vez más. Se daba cuenta de que, en su deseo de ayudar a Isabela a enfrentar sus demonios, se podría estar arriesgando a perderse a sí mismo. Pero su nuevo sentido de propósito lo anclaba. Comprender el caos podría ser su propia forma de autocrecimiento. El día siguiente trajo consigo el nerviosismo que le generaba la idea de intentar hablar con alguien que había sido parte de la vida de Isabela. Aún así, se obligó a avanzar. Su primer destino fue un viejo amigo de Isabela en el que confiaba. Esa tarde, el café y las miradas cómplices de algunos conocidos se tornaron en un tenso interrogatorio que se inclinaba hacia la exploración de recuerdos olvidados. ¿Qué sabes de su pasado?, preguntó Alejandro sin preámbulos. El amigo lo miró con sorpresa, y luego con una mezcla de tristeza y complicidad. Hay cosas que ella nunca ha compartido, y hay razones para eso. Pero si decides seguir este camino, ten cuidado. A veces, las verdades no son tan fáciles de llevar. Aquellas palabras se clavaron en su mente como una advertencia. Las dudas comenzaron a agitarse en su interior. ¿Realmente quería conocer lo que Isabela ocultaba? La voz de su amigo resonaba con el eco de un profundo respeto hacia el sufrimiento de su esposa. El dilema moral lo invadía. ¿Era su amor suficiente para enfrentar las sombras que acechaban en el pasado de Isabela? Mientras se sumergía en su propia lucha interna, Alejandro se sintió impotente. Sus ansias de conocer la verdad estaban luchando contra su voluntad de proteger a Isabela y el mundo que habían construido. La revelación estaba más cerca de lo que imaginaba, pero el costo se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, tan pronto como estaba dispuesto a abandonar la búsqueda, un destello de determinación lo invadió nuevamente. No podía ser un observador en su propia vida. Todo lo que sabía hasta ahora debía enfrentar un nuevo análisis. La siguiente pregunta que surgió dentro de él, inevitable e inquietante, era, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llevar a Isabela en su propia búsqueda de verdad? Esa voz interna resonaba con cada vez más fuerza. Sé que te costará, pero quizás sea el único camino hacia la luz, se recordó a sí mismo. Aún sin tener todas las respuestas, Alejandro comprendió que no podía retroceder. La revolución de su ser había comenzado, y apenas iniciaba el camino hacia su propia redescubierta autenticidad. Con cada paso, la claridad del futuro se tornaba más visible, pero las sombras del pasado aún no acechaban.
Las decisiones que iban a tomar enseguida definirían no solo su futuro junto a Isabela, sino su propia identidad. Con el corazón palpitando y la voz temblando, se sentó frente a la computadora. El primer mensaje que envió fue a un conocido que siempre había mantenido algo de información sobre el pasado de Isabela. Ese era el primer paso, el cual podría abrir una puerta hacia verdades inesperadas. Preparándose para la tormenta que podría desatar, Alejandro reflexionó sobre lo que significaría conocer la historia oculta de Isabela. ¿Estaré listo para lo que venga? La inquietud lo consumía mientras miraba fijamente la pantalla, sintiendo cómo cada segundo se convertía en una cadena de decisiones críticas. El futuro podría estar más cerca de lo que pensaba, pero la pregunta persistía: ¿cómo sería su vida después de enfrentarse a toda la verdad? La incertidumbre ahora se presentaba tanto como un aliado como un enemigo, mientras una revelación latente prometía cambiarlo todo. Alejandro se despertó de un profundo sueño, una combinación de ansiedad y expectativa pulsando en su pecho. La luz del día entraba por la ventana, iluminando su habitación con una claridad que no había sentido en años. Se incorporó en la cama, recordando las conversaciones con Isabela, cuyas palabras aún reverberaban en su mente. La promesa de enfrentar el pasado y descubrir la verdad lo llenaba de un propósito renovado. Mientras se preparaba para el día, su mente giraba en torno a la búsqueda de Isabela. La incertidumbre que una vez lo paralizó se había transformado en un ardiente deseo de saber. La idea de que los secretos eran una carga que los había mantenido alejados podría ser el catalizador para una conexión más profunda. Se dio cuenta de que necesitaba transformar su dolor en acción. En su consultorio, se preparó para el primer encuentro con un amigo de Isabela, que podía ser la clave en su búsqueda. No podía permitirse entrar en este camino con miedo, debía ser fuerte, por él y por Mariana. La imagen de su hija lo motivó a seguir adelante. Estaba decidido a romper el ciclo de culpa y vacío que había mantenido su vida en una prisión emocional. Cuando finalmente se reunió con el amigo de Isabela, un aire tenso envolvía el ambiente. Los recuerdos que compartieron llenaron el espacio de nostalgia, pero también de una seriedad incómoda. ¿Por qué Isabela se fue?, preguntó Alejandro, decidido y directo, sin rodeos. Las cosas son más complicadas de lo que parece, respondió su amigo, la mirada cargada de tristeza. Ella temía por su seguridad, había cosas que la ponían en peligro. La revelación lo golpeó como un rayo. La imagen de Isabela, temiendo por su vida y la de sus seres queridos, hizo que su corazón se quebrara. Susan es la autora de todo este sufrimiento, pensó. ¿Qué historia la llevó a construir un muro tan alto entre ellos? La conversación se tornó pesada y profunda. Cada palabra que escuchaba reforzaba la idea de que el viaje hacia la verdad no solo era esencial para reencontrarse con Isabela, sino para sanar sus propias heridas. La carga que llevaban en su relación era más que un abismo, era un grito de auxilio. Cuando se despidieron, Alejandro sintió una chispa de luz al final del túnel. Había despertado algo en él, una determinación que lo llevaba a desear no solo desentrañar el pasado de Isabela, sino también avanzar en su propio crecimiento personal. La búsqueda estaba cambiando su narrativa, cada paso lo empujaba más allá de sus límites. Esa noche, mientras se sentaba a escribir en su diario, reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Las sombras del pasado no eran ahora algo que temer, sino una oportunidad para mejorar su vida y la de Mariana. El miedo no puede detenerme, anotó en la página. Necesito a Isabela como ella me necesita a mí, y juntos podemos sanar. La vida de Alejandro comenzaba a tomar una nueva dirección. A medida que las semanas transcurrieron, se convirtió en un investigador tenaz, no solo por Isabela, sino por su propia identidad. Comenzó a conectar la historia de su esposa con sus propias decisiones y a cómo su relación había evolucionado. Cada respuesta que obtenía se convertía en un ladrillo para reconstruir su propio ser. Un día, recibió una llamada inesperada de Lucía, un mensaje que prometía otra pieza del rompecabezas. Alejandro, hay algo que quizás necesites saber. Isabela está en una situación delicada, y creo que deberías hablar con ella directamente. El torbellino de emociones que despertó esa llamada lo hizo sentir que amanecía un nuevo capítulo. Ya no era el hombre que una vez vivió atado por el luto y el dolor.
Había conquistado su acceso a la verdad y planeaba enfrentarla con firmeza. Aquel encuentro con Isabela fue el clímax de su transformación. Cuando finalmente se encontraron, habían recorrido un camino de preguntas, respuestas y un anhelo por reconectar. La vulnerabilidad que ambos compartieron fue el sello de su nueva realidad. No era solo Isabela la que había cambiado, Alejandro había podido redescubrir su propio valor. A medida que hablaban, él se dio cuenta de que la vida era un collage de experiencias y que su amor, aunque marcado por el sufrimiento, aún tenía el potencial de ser fuerte. Tenemos que enfrentarlo juntos, le dijo con una voz serena, llena de confianza y determinación. Vamos a reconstruir a partir de nuestras verdades. Isabela lo miró con una mezcla de gratitud y esperanza. En ese instante, Alejandro entendió que no solo había conquistado a su esposa de nuevo, sino que había redefinido su papel. La conexión que compartían, aunque desgastada, comenzaba a tomar forma nuevamente entresacando las sombras que las vidas ocultas habían creado. Finalmente, Alejandro había logrado no solo su búsqueda personal, sino que, a través de ello, había encontrado un propósito claro, sanar mediante la verdad y la aceptación. Al mirar a su alrededor, su mundo había comenzado a florecer de nuevo, y su relación con Mariana mostró el signo de una nueva apertura. En ese instante de lucidez, comprendió que el verdadero viaje no trataba solo de encontrar a Isabela, sino de hallarse a sí mismo en el proceso. Reconoció que su vida había comenzado a mutar hacia una estabilidad sólida y una confianza renovada, tanto en sí mismo como en su futuro. Había conquistado sus demonios, enfrentando lo que una vez pensó que lo rompería. Cuando abrazó a Isabela, sintió un renovado sentido de unión. Juntos enfrentarían lo que el futuro traía. Con la fuerza de su amor reforzada por la verdad, cada latido anunciaba que el miedo ya no sería su guía. Había dado un paso firme hacia el crecimiento grupal, un nuevo comienzo que encarnaría libertad, amor y autenticidad. Era justo en ese momento que supo que no solo había reconquistado a su esposa, sino que también había descubierto al verdadero Alejandro, un hombre capaz de enfrentar el mundo con valentía y amor. Ahora, la nueva historia de su vida comenzaba a desbordarse con la promesa de reconstrucción. Había superado la prueba de lo desconocido, y en esa revelación se hallaba la esencia del crecimiento. Cada paso les llevaría a un futuro más brillante, reforzado por la verdad y el amor que habían preparado terreno para la reconciliación. Este nuevo capítulo, impregnado de significado, se convertiría en el legado que Alejandro querría dejar a Mariana, que siempre es posible encontrar la luz en la oscuridad, y que el amor, aunque fracturado, puede volver a tejérsele uniendo las piezas de las verdades compartidas. Ahora estaban libres. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para seguir compartiendo estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este fabuloso final. Y no olvides compartir este video instantáneamente con 5 amigos que necesitan ver cómo el poder de la verdad puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.